Un torre guapo. Aquí está María. Deja la cámara ahí. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotras. Hemos convocado esta rueda de prensa en un principio porque siempre que podemos solemos hacerla antes de la semana del pleno. Esta semana tenemos dos plenos, el pleno ordinario del jueves día 12 y un pleno extraordinario el viernes. Un pleno extraordinario que convocamos junto con el grupo municipal ULEG por los problemas que tenemos, que ya llevamos ya hace más de un año, en los cuales el equipo de gobierno se niega a someterse al control de la oposición. Y ya hemos convocado varios plenos en otras ocasiones en los cuales nos centramos en el control del gobierno. Nosotros para este pleno extraordinario llevamos una comparecencia que la hace la compañera Rocío Cruz y es en todo lo referente a la gestión que se está llevando a cabo con las sentencias en materia de urbanismo. Y también llevamos dos interpelaciones, una que la hace la compañera Beatriz Alonso, que es sobre participación ciudadana, y otra que la hago yo misma, que es sobre el tema de la comisión de contratación y todo. Bueno, pues sabéis que justo antes de que se aprobara la nueva ley de contratación hemos tenido varias comisiones de contratación y se han acelerado ciertos contratos que creemos que no se ha hecho de la manera correcta, sobre todo porque eran contratos que con la nueva ley podían tener mejoras sustanciosas, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras que fueran que fueran vinculados a esas nuevas contrataciones. Y también porque no sabemos si el ayuntamiento dispone de los medios necesarios, tanto materiales como humanos, como técnicos, con esta nueva ley de contratación. De hecho, se formuló una pregunta en el anterior pleno preguntando qué condiciones eran las que había para los requisitos que se solicitan, que son obligatorios para poner en práctica la nueva ley, y de hecho no se nos ha contestado. En el pleno ordinario del jueves, bueno, pues presentamos dos mociones, una que se quedó pendiente del pleno anterior, que la presentaba la compañera Rocío Cruz, que era sobre el acondicionamiento de diversos edificios municipales, pues como la escuela de música, como colegios, que no están teniendo la suficiente ayuda, sobre todo la suficiente financiación para poder llevar a cabo las obras de remodelación que son imprescindibles, y que nosotros veíamos que había partidas en las que se podían dedicar para ello. Y también llevamos una moción en apoyo a las trabajadoras de limpieza del centro comercial Carrefour de Plaza Nueva, que llevan desde el día 19 de marzo con paros y con protestas ante un despido inminente que van a tener y que no van a ser subrogadas por el propio centro. La empresa de limpieza está en concurso de acreedores, y Carrefour, en lugar de hacerse cargo de estas trabajadoras, pues lo que hace es que no va a internalizar, sino que lo que va a hacer es de propios trabajadores del centro, pues ampliar horarios y sobrecargarlos de trabajo, y se quedan 10 personas fuera. Nosotros pedimos un apoyo por parte del ayuntamiento. Sabemos que es una empresa privada, pero también sabemos las condiciones favorables que siempre se le ha dado a los grandes centros comerciales en esta ciudad, y que creemos que deben de alguna forma apoyar o intermediar para que estas trabajadoras, que además son la mayoría de ellas vecinas de Leganés, no se queden en la calle, y que además, bueno, pues las condiciones de trabajo, porque además le tienen pendiente alguna nómina,
y que, bueno, pues, que haya un apoyo por parte del ayuntamiento. Nosotras como tal así lo creemos y hemos presentado esta moción. También la rueda de prensa la hemos convocado porque, como sabéis, el jueves la Audiencia Provincial ratificó la sentencia que que teníamos desde hace casi un año, desde el mes de julio del 2017, y vuelve a darnos la razón en el recurso que nosotras interpusimos, y es sobre la asamblea de nuestra expulsión de los 3 concejalas y el concejal José Manuel Barbé, que fuimos expulsados ilegalmente. Nosotros lo dijimos desde el principio, y que por 2 veces ya la justicia nos ha dado la razón. Paso la palabra a mi compañera Rocío Cruz, que os detallará el tema de la sentencia. Bueno, la sentencia la enviamos a los medios. Si a alguien no le ha llegado, pues se la podemos facilitar. Ahora, básicamente, ratifica en todos los extremos la de primera instancia, condenan Costas a Leganemos y justifica y argumenta pues en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo en otros casos que la Sala considera que pueden ser similares. Incluso en algunos de los extractos se está hablando de casos de partidos donde han suspendido cautelarmente de militancia, que es algo bastante menos drástico que una expulsión directa, ¿no? Como digo, bueno, pues la sentencia viene a ratificar esto. Recordaréis que en primera instancia se nos estimaron íntegramente todas las pretensiones que habíamos formulado en la demanda, y ya se condena en Costas a Leganemos. Aún la sentencia no es firme, tienen 20 días para presentar recurso de casación ante el Supremo, que entendemos que es complicado que sea aceptado, pero que estamos convencidas de que posiblemente lo presenten. Pero aunque no sea firme, pues ya la notificamos y la comunicamos el pasado viernes en Secretaría del Pleno, simplemente para conocimiento, pidiendo que se diera traslado a Alcaldía y a los ediles de la corporación, y vamos a ponerla en conocimiento de todas las entidades sociales y organizaciones de todo tipo a nivel de Leganés, y no solo Leganés, ¿no? Nosotras queremos que se conozca y que se ejecute, porque estamos convencidas de que nos han vuelto a dar la razón de que todo el proceso fue un atropello. Más que hablar de términos jurídicos, que ahora nos preguntáis lo que queráis y muchas veces tampoco podemos resolver exactamente esas dudas, ¿no? Que es más cuestión de los abogados, sí queríamos refrescar un poco cómo fue este proceso que fue largo, que ahora ya está más en temas judiciales, pero que antes de llegar a esta situación pues también fue muy aireado en prensa cuando ya llevamos bastante tiempo de crisis interna, ¿no? Primero, con una campaña de desgaste interno que sufrimos por parte de la actual dirección de Leganemos y su sector, en la que mucha gente que había estado participando desde los inicios, fundando este espacio, se fue apartando por el mal ambiente interno, ante las quejas que se fueron remitiendo a la coordinadora, que era el órgano que podía haber llevado el tema de otra manera, ¿no? Y haber buscado soluciones. Lo que nos fuimos encontrando fueron un bloqueo de propuestas y un aumento de la tensión y las malas formas, hasta llegar a un momento en el que el 1 de junio de 2016, 5 personas de 8 que componíamos el grupo municipal manifestamos que la situación del grupo es insostenible, que no podemos aguantar más. Se produce la dimisión del primer concejal entonces, y lo que planteamos a la Asamblea es la necesidad de que la propia Asamblea tome medidas en esta crisis interna para solventarlo. Entonces se empiezan a dar filtraciones con información distorsionada y malinteresada a la prensa, se empiezan a dar una serie de declaraciones públicas que creemos que tenían el objetivo de someternos a una campaña de desprestigio, tanto interna como externa, en la organización, y el sector encabezado por Muñoz empieza a bloquear las decisiones de las asambleas. Vivimos 4 asambleas seguidas en las que no se puede
tomar ninguna decisión ni votar absolutamente nada, y posteriormente, en el mes de agosto, ante la solicitud también de convocatoria de asamblea extraordinaria para tratar este asunto, también se niega ni siquiera la propia convocatoria, de manera que se está impidiendo resolver esta situación a nivel interno. Antes de la asamblea de septiembre, donde supuestamente nos expulsan, ya habían registrado 4 escritos en la secretaría del Pleno en distintas ocasiones diciendo que estábamos expulsadas, desde el 17 de agosto al 5 de septiembre. Por esto nosotras decíamos que era una decisión que ya habían tomado de antemano sin contar con la asamblea. Vuelven a intentarlo los días 9 y 12 de septiembre, arrogándose la representación del partido que no tienen, de manera que se encuentran con esa dificultad y lo que hacen es nuevamente en una reunión de forma arbitraria e irregular y saltándose los estatutos cambiar la representación legal del partido. Proceden a elevarlo ante notario, vuelven a ir a la Secretaría del Pleno, no se lo tramitan porque no han hecho los trámites en el Ministerio de Interior y tienen que volver a ir a registrarlo posteriormente. De todo esto estamos seguras que no se informó a nadie de los asistentes y las asistentes a esa asamblea del día 6, asamblea en la que cambiaron el orden del día con 3 días de antelación, en la que no se hablaba claramente de cuáles eran las propuestas que querían tomar disciplinarias, eso no venía en el orden del día, y en la que, bueno, pues sobre la marcha hablan de apartarnos del grupo municipal, que es un eufemismo, ¿no?, para decir que nos expulsan. Luego ellos y ellas reconocen en una rueda de prensa que dieron el 19 de octubre, me parece, y el vídeo seguía colgado en YouTube, que bueno, fueron dando desde el 17 de agosto los pasos que les fueron indicando para poder tramitar nuestra fusión. Es decir, que no es que fueran a una asamblea a intentar resolverlo, fuera una decisión de la asamblea que conociera cuál era la situación y qué medidas se podían tomar, y por tanto un proceso con garantías y democráticos, todo lo contrario. A todo esto fuimos sufriendo toda una serie de maniobras burocráticas internas y externas y una serie de pasos judiciales que fueron dando también para sustentar su relato político, presentándose como los salvadores de Leganemos y como que habían estado tomando medidas defensivas. Quiero resaltar algunas, por supuesto no vamos a contar todas, pero algunas que sí hemos podido ir a instancias oficiales y que han ido tumbando. En agosto empezaron a acusarnos de boicot, de secuestrar la cuenta del partido y de boicotear las finanzas, cuando señalamos algunas irregularidades o algunas cosas que no se estaban haciendo bien a nivel de finanzas. Nos negamos a tramitar un primer pago que se había hecho por un encargo unilateral del portavoz y se había hecho mal. Planteamos una forma que podría, a nuestro entender, solventar por lo menos las cuestiones legales, aunque esa decisión ya se había hecho mal porque no se había tomado donde tenía que tomarse, y entonces se hubiera podido decir que así no podría hacerse ese encargo, tenía que hacerse de otra forma, y entonces ya nos empiezan a acusar de secuestrar las cuentas, boicotear, etcétera, etcétera. Un informe del Tribunal de Cuentas, el número 1216, de fiscalización de las contabilidades a las elecciones a las Cortes Generales del 26 de junio de 2016, en su página 56, recoge este hecho muy sucintamente, claro, en lo que le compete simplemente al Tribunal de Cuentas fiscalizar, pero en la que parece Leganés, que nos parece que es hacer daño a las organizaciones de cambio que se estaban presentando a esas elecciones, y que tampoco quisimos darle mucho más aire públicamente, pero ya se encargó el Partido Popular y alguno más de sacarlo posteriormente en plenos, etcétera, etcétera, pero reconocen que pues ha habido aquí una infracción, una irregularidad. Es decir, teníamos razón y estamos haciendo advertencias legítimas y no una campaña de boicot. Llegaron a presentar una denuncia y demanda por apropiación de la documentación del partido, que usaron como coartada a su vez para hacer una limpia del censo, acusándonos interna y externamente de boicot e incluso de sustracción o robo, demanda que fue archivada una vez oídas las partes. Llegaron a bloquear la cuenta electoral abierta en el banco por medio de un escrito de su abogado, a la par que se iba a recibir la subvención electoral en la misma, amenazando a la administradora de campaña, titular de dicha cuenta, como establece la legislación, con acciones legales si no hacía la transferencia inmediata de esa cuenta a la cuenta del partido. Todo esto, que puede sonar un poco surrealista, pues son cosas de las que hemos estado viviendo durante este tiempo y que por supuesto pues,
no hemos estado haciendo pública, pero en algún momento también creemos que hay que señalarlo para que se vea pues el tipo de cosas a las que hemos estado sometidas y que hemos tenido que ir dando pasos en tribunales y demás, y con abogados, para por lo menos poder demostrar que no eran así y que nos vienen dando la razón. Esta denuncia, esta demanda o estas actuaciones judiciales también fueron archivadas. Hemos vivido la anulación por 2 instancias judiciales de esa asamblea, donde intentan dar un barniz de legitimidad a las expulsiones decididas de antemano e intentadas reiteradas veces por este sector de Fran Muñoz ante la Secretaría del Pleno, que estiman todas nuestras pretensiones, como decía antes, y condenan en costas a Leganemos. Entendemos que esto es que nos dan la razón en todo, así también nos lo transmiten los abogados, y por mucho que intenten minimizar el sentido de esta sentencia diciendo que es una cuestión formal y demás, pues no es así. Además, han ido cambiando el relato en este tiempo, y unas veces dicen que hemos sido expulsadas porque hacíamos cosas gravísimas, y otras veces llegan a decir públicamente, lo han hecho en varias ocasiones, que nos hemos ido voluntariamente de la organización. O sea, hemos ido intentando ajustar el relato, viendo que iban perdiendo los distintos procesos jurídicos. Tenemos otro proceso judicial pendiente de que esta sentencia sea firme, que es cuando interpusimos demanda por el cambio de representantes legales del partido, que, como decía, también fue llevado de una forma completamente contraria a los estatutos, arbitraria y sobre la marcha, para poder seguir haciendo la tramitación de nuestra expulsión ante la Secretaría del Pleno. La titular del juzgado entendía que este proceso estaba directamente relacionado con el de nuestras expulsiones, y dijo que hasta que no se resolviera el otro, porque había sido anterior en el tiempo, ¿no? El día 6 de septiembre fue esta asamblea, y el cambio de la titularidad de los representantes legales del partido lo hicieron a finales de septiembre, pues que no iba a reanudar las actuaciones. Y creemos, estamos convencidos de que también lo ganaremos en cuanto esta sentencia adquiera firmeza. Hemos vivido durante todo este tiempo una campaña pública sostenida de desprestigio, con todo tipo de insinuaciones, mentiras y calumnias hacia nosotras, sobrepasando con mucho la legítima crítica o caracterización política, que ahí puede ser muy dura, pero en la que nunca diremos que no tiene ni este grupo ni cualquier otro, por supuesto, de Leganés, derecho a hacerla, aunque sea con tintes muy duros. Creemos que es para seguir menoscabando nuestra credibilidad, deslegitimarnos públicamente y sustentar su relato de que nos echaron por estos comportamientos muy graves, por tener una especie de acuerdo oscuro con el alcalde en contra de Leganemos, o todo este tipo de cuestiones que nos han atribuido falsamente, y que, como decía, las que hemos podido llevar a instancias oficiales con documentación las hemos ido tumbando y han ido cayendo. Evidentemente esto no es tan fácil hacer con todo lo que se dice en redes sociales o en declaraciones públicas, ¿no? Y también, por último, señalar que hemos vivido artimañas similares en las organizaciones de las que formamos parte, que construyeron esta confluencia como espacio en Leganés, tanto en Podemos como en IU. Tras los comunicados el año pasado de Podemos Comunidad de Madrid y del PC de Leganés desvinculándose públicamente de Leganemos, su estrategia ha seguido siendo la de vincularse como la CUP de referencia en todos los medios posibles. Incluso la semana pasada, justo el día antes de la recepción por Resnet de la comunicación de la sentencia, vimos una entrevista que se publicaba en un medio de prensa al alcalde, en la que el propio alcalde llega a afirmar que Leganemos en la marca local de Podemos. Bueno, pues como decía, hemos presentado ya y hemos comunicado la sentencia en Secretaría del Pleno, pediremos su aplicación. Estamos estudiando también las posibles actuaciones que podríamos desplegar al respecto, legales y de todo tipo, y bueno, pues estamos muy satisfechas con haber encontrado como la Audiencia Provincial nos vuelve a dar la razón en todo. Nos gustaría que esto pudiera solventarse antes de 2019, que hay nuevamente elecciones municipales, en aras de poder normalizar la situación y que se pueda abrir un espacio para el municipalismo del cambio en Leganés, dejando atrás pues todas estas cuestiones que hemos vivido desgraciadamente a lo largo de este tiempo. Y ya, sin más, que ya he hecho un repaso al relato bastante largo, si lo que queráis preguntar, pues adelante. Quería referirme a lo que ya antes te había comentado. ¿Qué esperáis de la Secretaría Municipal del Pleno después de que comunicasteis esta sentencia?
La Secretaría da traslado, no depende de la persona que esté en Secretaría del Pleno el qué hacer. Se le puede pedir un informe al respecto, pero más allá de eso no depende de la persona. Como sabéis, quien está como titular accidental. Se ha convocado la plaza, está en tramitación. Hasta el viernes pasado podían presentarse solicitudes, con lo cual pues tanto la que va a salir como la persona que entre, pues ahí va a haber un periodo en el que transcurrirá un tiempo. Podemos pedir un informe, pero la persona que ya va a dejar de estar, entendemos que probablemente va a intentar que resuelva quien venga a la plaza como titular. Y por otro lado, creemos que depende enteramente de la alcaldía, porque al final la persona que está en la Secretaría del Pleno tiene unas funciones, pero hay otras decisiones que no dependen de que puede hacer un informe, una valoración jurídica, pero no dependen de ella, dependen directamente de la alcaldía. Por las declaraciones del alcalde en la rueda de prensa la semana pasada y otras veces las declaraciones que hace, entendemos, y por la propia forma en la que se fueron dando lo de recibir escritos en secretaría y cómo fue el proceso y cómo lo vivimos, entendemos que el alcalde no tiene ninguna gana de que se aplique la sentencia y que no se va a dar por enterado. Tampoco hicimos público cuáles fueron las idas y venidas en secretaría y por parte de la alcaldía, pero bueno, entendemos que le venía bastante bien que hubiera una fractura en el principal grupo de la oposición, y de hecho pues eso se ha confirmado viendo lo que ha pasado con los consejos de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Con lo cual creemos que hasta que no tenga una comunicación del juzgado obligándole a ejecutar la sentencia, pues no va a hacerlo. Ojalá nos llevemos una sorpresa y se actúe de forma diferente, pero bueno, después de lo vivido y a un año de las elecciones, pues somos bastante escépticos. La ejecución de la sentencia significa retrotraerse a la situación anterior al 6 de septiembre. ¿Sí? Los servicios jurídicos del ayuntamiento tienen algo que decir a esto, digo, más allá de secretaría. Es decir, este ayuntamiento tiene un arsenal, un ejército de gabinete jurídico, ¿no? O sea, ¿tienen algo que decir o no? Si ellos tendrían que valorar esta sentencia y tendrían que ser ellos los que insten a la Secretaría del Pleno a ejecutarla en el momento que el juzgado diga. Podrían valorarla, nosotros podemos pedir que la valoren, pero mientras la sentencia no quiera firmeza, pues lo podemos pedir, pero es fácil decir que están colapsados de trabajo, que es cierto, para muchas cosas. También es cierto que muchas veces por culpa del propio equipo de gobierno de cómo hacer las cosas, con lo cual hasta que la sentencia no se firme, y una vez se firme nosotros podemos pedir, podría haberlo hecho también a alcaldía, en el momento que estaba la sentencia de primera instancia, haber pedido informes jurídicos y cómo se ha actuado en otros ayuntamientos y cómo se entendía que había que actuar aquí, pero no lo ha hecho, con lo cual entendemos que ahora tampoco lo va a hacer, pero lo pediremos nosotras en su caso. Los abogados os han dado un plazo razonable de la ejecución de la sentencia. Lo primero, para esperar los 20 días a ver si hay recursos, si no lo hubiera, pedir la ejecución en alcaldía y pedir también un pronunciamiento sobre la ejecución a la sala, porque entendemos que la alcaldía pues no va a hacerlo, y una vez estuviera el pronunciamiento de la sala de qué implica la ejecución de la sentencia, pues que le requiriera al propio equipo de gobierno, a la alcaldía, que tomara las medidas oportunas. Pero vamos, no creemos en ningún caso de que, igual que en septiembre sí que se dieron las prisas para pasar en el pleno de octubre nuestro paso a no adscritas, cuando así había un acta de una asamblea a la cual se nos expulsaba, pero también sabían que nosotros habíamos recurrido y no tuvieron ningún problema en esperar, o sea, no pensaron en esperar ni a ver qué es lo que ocurría para pasarnos a no adscritas. En este caso no creemos que esto sea así, o sea, supongo que esperarán todos los plazos pertinentes y todas las resoluciones pertinentes en que les obligue por ley a volvernos a entrar a recuperarnos en el grupo municipal.
Con lo cual, o sea, ahí tenemos claro de que esta fractura que hubo dentro del grupo municipal, como apuntaba Rocío, les vino muy bien porque se cargaban al principal grupo de la oposición, y lo que no valoraron en ningún momento eran las consecuencias que esto podía tener, no solamente para nosotras al pasar a no adscritas, sino para el propio ayuntamiento y para el propio equipo de gobierno, que lo que va a quedar claro es que ante un proceso totalmente ilegal y que nosotros pusimos desde el principio en conocimiento del equipo de gobierno, del alcalde, ellos no tuvieron ningún miramiento en que en el primer pleno en el que se pudo hacer pasarnos a no adscritas. O sea, es que esto fue en el mes de octubre, cuando pasaba en el pleno del 10 de octubre, creo que era, el 20 de octubre, se dio parte en el pleno de nuestra expulsión del grupo municipal. También contrasta con la no acción ante los escritos recibidos por parte de Izquierda Unida sobre la situación del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid, y cómo continuamente se habla de Izquierda Unida por parte del alcalde de este grupo, etcétera, etcétera, en múltiples ocasiones. Con el mismo informe, con el mismo requerimiento se hizo un informe en Coslada, creo recordar, por lo cual se le da paso a 3 concejales al grupo de no adscritos. Aquí, sin embargo, pues eso no ocurre. Evidentemente sería un golpe para el gobierno, porque claro, es un miembro del equipo de gobierno. ¿Aquí ha habido requerimiento para que ocurra eso? Aquí lo que nos comunican los compañeros de Izquierda Unida es que se han mandado escritos al ayuntamiento. El mismo tipo de cartas, escritos y documentos que mandaron en otros ayuntamientos. Si volver a la situación de origen significa que vosotros habría que compensaros económicamente lo que no se os ha pagado durante este tiempo. Eso es El otra... hecho de pasar a la situación de no adscritas. ¿Tenéis intención de tomar algún tipo de medida más allá, digo, a la hora de salvaguardar el daño económico y moral de estos 2 años? Hombre, el daño económico a nosotras personalmente no nos preocupa. No entendemos que sea tal daño tampoco. Vamos, que no es para nada una motivación. También entendemos que en ningún momento hemos pensado con esto que le causara más perjuicio al propio ayuntamiento. En todo caso, las acciones serían contra o bien Leganemos o bien las personas que eso estamos valorando, de qué tipo de acciones en lo civil, las personas que han llevado a cabo toda esta actuación. Ya entendemos que el propio Leganemos, aparte de cargarse lo que era este espacio en Leganés, el desprestigio para cualquier proyecto en el corto plazo que ha sufrido la propia idea en este municipio, también ha tenido un perjuicio económico muy importante. Sus abogados no son precisamente los más económicos, de momento van perdiendo buena parte de los procesos. Esto supone un coste importante también para la organización. No sabemos cómo estará actualmente. Sabemos que en el momento que nos expulsaron contrataron a gente, etcétera, etcétera, con lo cual pues a lo mejor Leganemos directamente tampoco tiene nada para responder. Y en cualquier caso nuestro objetivo no sería nunca el económico. Si emprendiéramos esas acciones y al final hubiera algún tipo de compensación, lo que haríamos sería donarla a proyectos sociales, a causas, cajas de resistencia, que luego pues que no se entendiera que requerían ser o que merecerían ser apoyadas, porque nosotros no queremos un euro para nosotras sobre esta cuestión. Y si el alcalde decidiera de manera inmediata ejecutar la sentencia en virtud de que tú la tuviese que ejecutar, ¿habría algún problema en ese reagrupamiento, digamos, del grupo municipal de Leganés? Es decir, la marca de ganar Leganés, ¿dónde quedaría? Dentro de Leganés. Nosotras como asociación y como espacio seguiríamos funcionando igual que funciona Podemos, igual que funciona Izquierda Unida. Intentaríamos llegar a alguna fórmula para poder coexistir dentro del pleno municipal y dejar esto atrás, y que cada grupo luego funcionara como ha estado funcionando, o sea, de la forma haciendo el menos ruido posible y buscando una fórmula que pudiera manejarse de aquí a las elecciones del año que viene. No creemos tampoco que vayamos a encontrar mucha disponibilidad
o mucha voluntad de llegar a nada de este tipo, ¿no? Entendemos que por la otra parte se pondrán todas las pegas posibles. Habéis hablado de elecciones el año que viene. ¿Se podría diluir la candidatura de Unidad Popular que se presentó hace 4 años, 3, en varias candidaturas alternativas? Podemos ya ha anunciado que se va a presentar, Leganemos a lo mejor se presentaría según si pueden sus dirigentes o según lo decidiese, y vosotros ganar Leganés también tenéis pensado ir por libre, o sea, sería una cosa extraña, ¿no? La perspectiva en principio es que haya confluencias en todos los municipios por parte de Podemos, IU, ECUO, y es por lo que se está apostando. Otra cosa es cómo luego se configura en cada municipio, que en la mayor parte de los grandes municipios de Madrid es bastante complicado, digo la mayor parte, no todos. Vamos. Sabéis cómo está la situación de Parla o de otros sitios, digo, porque también que ahí ahora mismo pues, llevan consistiendo 2 candidaturas, en unas con mejor o peor consistencia, en otros municipios pasa también igual, hay 2 hasta 3 candidaturas más o menos de este abanico de organizaciones. Entonces, bueno, la situación de Leganés puede ser más peliaguda por los procesos judiciales, pero tampoco es la única. Y lo razonable sería apostar por gente que venga con un nuevo empuje, que se deje todo esto atrás y que se apueste por el municipalismo transformador y un espacio de cambio útil para el municipio y para su gente. Entonces puede ser que solo haya una candidatura finalmente y que tengamos una superación de esta etapa feliz, o puede que no, que haya varias. También entendemos que ahora mismo hay procesos internos, tanto en Podemos como en IU, que va a depender mucho de cómo acaban esos procesos, en que haya más candidaturas a las municipales. Quien se quede en minoría, pues a lo mejor opta por presentarse para seguir manteniendo la opción de poder seguir saliendo con algún cargo público, ¿no? De todas formas, lo que estas 2 sentencias lo que sí que dejan claro es que aquí ha habido, porque además lo recoge la sentencia, ha habido una vulneración de derechos fundamentales, con lo cual entendemos que que alguien que ha vulnerado los derechos fundamentales y que ha sido partícipe de ellos no puede pertenecer a un partido como Podemos, con lo cual en su día ya la primera sentencia, Podemos Comunidad de Madrid emitió un comunicado en el cual se desvinculaba de Leganemos. Entendemos que esto da pie no solamente a una desvinculación de lo que es Podemos Comunidad de Madrid con Leganemos, sino que aquí tiene que haber unas consecuencias, y es que las personas que han sido las partícipes y las que han llevado a cabo esta vulneración de derechos fundamentales no pueden seguir perteneciendo a Podemos. Entonces, por lo cual entendemos que, igual que ha habido en otros espacios en los cuales desde la Comunidad de Madrid se ha expulsado o se ha invitado a que salieran fuera de este partido, pues entendemos que esta ocasión, o sea, que aquí que hay una vulneración de derechos fundamentales, que además así lo recoge la sentencia y que lo tiene en cuenta, pues es un motivo más que suficiente para, si no dimiten estas personas como inscritos o militantes, que ahora es lo que se está haciendo de Podemos, pues que sea el propio partido el que invite, o sea, sea el propio partido el que no pueda mantener a estas personas en un espacio como Podemos, en los cuales es uno de los primeros del código ético que se recoge, que lo recoge Podemos y que lo recogía los documentos de Leganemos, en los cuales no pueden seguir perteneciendo a una candidatura de Unidad Popular, a un partido que se supone que es un partido de los procesos del cambio. Y entonces entendemos que independientemente de lo que se vaya a presentar en las próximas elecciones municipales, en los cuales tiene que ser gente, entre otras cosas, que quiera apostar por este cambio, y que además las candidaturas de Unidad Popular también son unas candidaturas en las cuales nosotros y nosotras nos hemos comprometido a que no se va a vivir de la política, sino que es algo que tiene que ir rotando y tal, pero en los cuales no puede haber gente nunca que haya vulnerado los derechos fundamentales.
a mí me gustaría resaltar un dato. No es la cuestión ya solo de que se hayan vulnerado nuestros derechos. De 3 de las 4 concejalas somos de Podemos, una de Izquierda Unida, donde también el PC se manifestó desvinculándose de Leganemos como CUP, precisamente por este proceso. No solo nosotras 4, es que con el proceso que se hizo de criba del censo se eliminó el 82% del censo de junio de 2016, pasando de 930 personas a 170. Durante ese proceso de reelaboración también mucha gente hicimos la ficha que requerían para ratificar supuestamente que queríamos formar parte de la organización, y tampoco se admitió, diciendo que no la admitían, ¿no? El 82% del censo es negarle a toda esa gente que estaba el derecho a participar con voz y voto en las asambleas, a elegir los órganos, a ser candidato o candidata a los propios órganos. Entendemos que se han vulnerado los derechos de todas estas personas, de las cuales varios centenares eran personas de Podemos. Y otra parte eran y son personas que estaban en Izquierda Unida, en el PC o en ECU o en otros espacios de los que desde el principio confluimos en este proyecto, por lo cual entendemos que no es solo la cuestión de nosotras 4, sino del funcionamiento y de cómo se han mermado y limitado los derechos democráticos de participación, y que cuando se está hablando de un proyecto del cambio de participación, no profesionalización de la política, esto choca directamente con las formas y con lo que ha ocurrido aquí. ¿Algo más? No, porque cierra el cuaderno. No, cuando quiero poder. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.